Hidrósfera. Hablar del tema hidrósfera, la imagen nos muestra claramente la parte más estudiada, se podría decir, ¿no? Porque hablar de hidrósfera siempre nos lleva la mente a hablar de océano, que en realidad no solamente es océanos. Hablar de hidrósfera es hablar de ríos, de lagos, ¿no? De mares, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente siempre se suele hablar de océano. Vamos a ver sus características y todo lo demás. ¿Correcto? Bien. ¿Qué es hidrósfera? Como un concepto sencillo, ¿ya? Todos los cuerpos de agua. Cuando decimos todos los cuerpos de agua, creo que es suficiente. No debería agregar más información, solo lo agrego por complemento. Porque si me dicen todos los cuerpos de agua, se me viene a la mente océano, mares, lagos, ríos, arroyos, riachuelos, qué sé yo. Que pueden estar estancados o pueden estar en movimiento, ¿no? Hay una clasificación que lo va a permitir diferenciar. ¿Ya? Entonces, el concepto no creo que sea complicado. ¿Está bien? La clasificación. Aguas lóticas. Profesor, primera vez que escucho ese término. ¿Ya? Son aguas que se encuentran en desplazamiento, en movimiento. Un río, un arroyo, un riachuelo. ¿Sí? Hasta ahí no es difícil. Aguas lénticas, su mismo nombre lo dice. ¿Ya? Cuando se refiere a aguas lénticas, aguas que están estancadas, depositadas. ¿Ya? Océano, mares, lago, laguna. Ahora, alguien me podría decir, pero profesor, que yo sepa, los océanos se mueven, los mares se mueven, ¿no? Los lagos también. Eso no es así. Lo que se mueve es la parte superficial, que nosotros lo conocemos como olas. ¿Ya? Para que los océanos y mares se consideren dentro del grupo de lóticas, el total de la cantidad de agua tiene que desplazarse. ¿Ya? Y el océano y los mares están estancados, jóvenes. Lo que se mueve únicamente es el agua superficial, que tú lo conoces como olas. ¿Hasta ahí me dejo entender? Sí, profe. Sí, profe. Facilito, facilito, ¿verdad? Profe, aguas freáticas, aguas que se encuentran en el subsuelo, en la napa freática, el agua subterránea, que también hay una buena cantidad, ahora te vas a dar cuenta. ¿Ya? Atmosférica, profesor, muy facilito, están en la atmósfera. Entonces, agua que está en estado gaseoso. El vapor de agua, la humedad, las nubes. ¿Sí? Y las criogénicas, ¿ya? Están en estado sólido. Pues eso lo decimos todo. Mira, la parte que está sombreada nos permite entender de una manera sencilla, no es necesario que yo lea todo el concepto. Si me están diciendo que es agua que está en estado sólido, los nevados, los glaciares, ¿no? Lo vamos a encontrar en las montañas, en los polos. ¿Sí? Facilito, mira. Si me dice que está en estado gaseoso, el vapor de agua, la humedad. ¿Ya? Ahí tenemos la clasificación. ¿Ya? Por lo general siempre suelen preguntar las primeras dos, pero igual tienes la clasificación completa, pues, una clase completa, maestro. ¿Ya? No, cuando se refiere a las aguas lóticas, es que todo el cuerpo de agua se mueve. ¿Ya? Todo el cuerpo de agua, para la redundancia, en su totalidad, se desplaza. Entonces, las olas es un movimiento solamente superficial. ¿Me dejo entender, Eric? Las olas es un movimiento de agua superficial de los mares y océanos, y de algunos lagos inclusive. ¿Correcto? Para que sean lóticas, tienen que moverse, tienen que desplazarse. Esa masa de agua se tiene que mover. ¿Y dónde encuentro eso? Los ríos, pues se mueven por completo. Creo dejarme entender. ¿Sí? ¿Cómo se distribuye el agua en el planeta? Esto es como dato en realidad, no suelen preguntar mucho, ¿ya? Pero para que tengas y tomes en cuenta en realidad la importancia, ¿no?, de este elemento vital. Agua salada. Del total de aguas, ¿no?, del planeta, el 97% es agua salada y el 3% es agua dulce. Obviamente, si nosotros hablamos del agua para el uso, ¿no?, para la utilidad, nos vamos al 3%, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, este 3%, préstame mucha atención, no te aprendas ni los porcentajes, ¿no? Quiero que entiendas cómo es la distribución. ¿Ya? El total del 3% de agua dulce, hemos trabajado porcentaje de porcentaje en razonamiento matemático, ¿ya? De ese 3%,
¿ya? Me olvido del agua salada, hablo solamente del agua dulce. De ese 3%, el 79% están en los glaciares. Eso sí fue pregunta de examen. Por eso que se dice que los glaciares son las principales reservas de agua dulce en el planeta. Y que por el calentamiento global se están derritiendo, generando consecuencias negativas, ¿no? ¿Sí? O sea, del 3% de agua dulce del planeta, el 79% está en los glaciares. Otro buen porcentaje, que es un 20%, el agua subterránea, mira, la napa freática. Hay bastante agua en el subsuelo. 20%, mira. ¿Sí? Y el 1% es agua superficial. Ahora, ¿de ese 1% aprovechamos la totalidad? Obviamente que no. Te sigo contando. De ese 1%, del 3%, ¿sí? Mira, de ese 1%, del 3%, el 50% está en los lagos y lagunas. ¿Sí? El 38% en los pantanos. Los pantanos también tienen buena cantidad de agua. ¿Sí? El 10% en la atmósfera, el 1% en los seres vivos, porque los seres vivos también contienen agua, y el 1% en los ríos. Recién, mira, recién. Le cuento algo. De ese 1% de los ríos, del 1% del agua superficial, del 3% de agua dulce del planeta, no se aprovecha la totalidad, porque una buena cantidad se va para la agricultura, otra buena cantidad para la industria, y lo que queda recién para el uso y consumo. ¿Te das cuenta qué tan importante es conservar el agua dulce? ¿Sí? Ojo, por favor, aquí no me interesa que te aprendas los porcentajes, ¿ya? Que veas cómo se distribuye el agua dulce en el planeta, ¿ya? Y que, como te repito, no pregunta mucho, pero si lo hace, aquí lo tenemos como referencia, ¿sí? Me dice Piscoya Díaz, ¿no? Que se quiere hacer famoso, ¿no? Profe, es inmenso el 97% de agua. O sea, estamos hablando del 97%, pues. ¿Sí? Del 97%. ¿Ya? Entonces, hasta ahí me parece que todo ok. ¿Ya? Hablemos de océanos, jóvenes. Hablemos de océanos. Grandes masas de agua salada, ¿no? Rodeadas por masas continentales. ¿Ya? Me adelanto, ¿no? La diferencia con un mar, bueno, se entiende que los dos son agua salada. No existe mar ni océano de agua dulce. Eso es inconcebible. Los dos son agua salada. La diferencia es el tamaño. Y los límites, porque los océanos limitan con los continentes. Y si los océanos limitan con los continentes, los mares, ¿con qué van a limitar, por favor, jóvenes? ¿Con qué limitarían los mares? Si me están diciendo que los océanos, que son más grandes que los mares, limitan con continentes, ¿con qué estarían limitando los mares? Con países. Claro, pues facilito, ¿sí? Mar peruano, mira, limita con el país más hermoso del mundo, que es el Perú. ¿Sí? En cambio, el Océano Pacífico, limita con el continente asiático, con el continente americano. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Es el 97% del total de aguas del planeta, y acá lo acabamos de mostrar. Es agua salada, pues agua salada, ¿no? Ahora, en cuanto a superficie, eso quiero que me entiendas, y por aquí lo vamos a explicar un poquito más didáctico, por así decirlo. Si aquí yo tengo la Tierra, ¿no? Cuando me dice que la superficie, se refiere a que toda esta extensión, ¿no? Es agua, ¿no? Y todo lo que queda por aquí sería tierra. En cuanto a superficie, no estoy hablando de volumen, de la cantidad total es el volumen que hemos explicado aquí. Esto es solamente la parte superficial, lo que yo estoy observando. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profesor. Una cosa es superficie, lo que yo observo. Claro, observo más agua que tierra, eso es normal. Al observar el planeta, por ejemplo, aquí pequeño, mira, observo más agua que tierra. La superficie es 71%. Pero si hablo del total, ya hablamos de un 97%, porque esto es volumen, volumen. Ahora, el gran famoso Gino me dice, profesor, de los porcentajes, ¿qué me debo aprender? Bueno, en realidad, esto de aquí, pues lo inicial, ¿no? Lo inicial, del volumen, o sea, del total de agua del planeta,
el 97% es agua salada y el 3% es agua dulce. Ahora, de la parte superficial, el 71%, ¿no?, es agua, y el otro obviamente viene a ser parte continental. ¿Sí? Porque esto no pregunta mucho, así que tranquilo, te expliqué solamente para que observes y entiendas cómo se distribuye el agua en el planeta. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? Sí, profe. ¿Bien? Hoy ha amanecido un poquito nublado por aquí, entiendo, te siento un poquito apagado, no sé por qué, ¿no? Pero también presiento que te vas a reivindicar y vas a preguntar bastante, ¿ya? Bien. Más océano en el hemisferio sur, ¿no? Eso también es bastante fácil de entender, ¿no? O sea, en el hemisferio sur hay más agua y en el hemisferio norte hay más continente, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Porque en los primeros temas explicamos, ¿no?, los sinónimos de norte y sur, por ejemplo, ¿no? Mejor lo hacemos rapidito por aquí. Ya. Permítame. Vamos a plasmar, ¿no?, al hemisferio norte. ¿Cuál era un sinónimo de hemisferio norte? ¿Se acuerdan? Vamos a trabajarlo como línea, pero no es una línea. Boreal, ¿no? Pero también le llamaban continental. ¿Se acuerdan o no? ¿Ya? Acá hay más continente y aquí hay menos continente. ¿Eso qué me da a entender? ¿No? De que en el hemisferio norte hay menos agua y hay más continente. Y en el hemisferio sur, como bien lo dice el dato, y lo estás leyendo, hay más océano en el hemisferio sur. Por eso que al hemisferio norte también le llaman continental, hemisferio continental, porque hay más continente. Y al hemisferio sur le llaman oceánico o marítimo también, porque hay más agua que continente. Ahí está. Estamos recordando un dato. ¿Correcto? Bueno, sí. Los sinónimos boreal, septentrional, pero a donde yo quería llegar es básicamente al por qué le llaman continental y oceánico. ¿Sí? ¿Por qué le llaman continental y oceánico? Profe, en Chimbote el sol me cae en la cara. Bueno, en Chimbote otro tipo de clima por lo que me estás comentando, ¿no? Desde las 5 todavía me dice. Estamos aquí en San Juan del Uri, Washington, y todo está nublado. No sé cómo estará por otros lugares, ¿ya? Bien. ¿Entendible hasta ahí? ¿No? ¿Entendible hasta ahí? Continuemos entonces, continuemos. Características de los océanos, ¿ya? Composición. ¿Ya? Hay un buen porcentaje de cloro, ¿ya?, un buen porcentaje de sodio. Serían los elementos más abundantes que te pediría que te aprendas. Los porcentajes, creo que es suficiente con los elementos, ¿no? ¿Y me puedes dar alguna idea del por qué te estoy diciendo que te aprendas estos dos elementos? Cuando te digo cloro y sodio, creo que está fácil de entender, ¿no? Los elementos más abundantes de las aguas oceánicas, cloro y sodio. Futuros químicos del Perú, futuros Pasteur del Perú. Cloro y sodio, jóvenes, cloro y sodio. Correcto, ¿no? Cloruro de sodio, que es la fórmula química de la sal, ¿no? Eso todos lo sabemos por cultura general, ¿sí o no? ¿Todos lo sabían, sí o no? Ahí está. Orrego me dice, porque el agua del mar es salada. Claro, pues ahí está, la fórmula química, ¿no? Hay una buena cantidad de cloro, buena cantidad de sodio, cloruro de sodio, que es la fórmula química de la sal. Sulfato y otros elementos. Pero me interesa el cloro y el sodio, y es suficiente. ¿Ya? La explicación por qué el mar es salado. ¿Ya? Ahora, la salinidad, profesor, porque que yo recuerde cuando fui a la playa de pequeño y me traumé porque me ahogué y tragué agua de mar, me imagino que te ha pasado, ¿no? A todos nos ha pasado eso. Horrible, profesor, parece que hubiesen echado mucha cantidad de sal. Esa salinidad, ¿ya?, equivale, jóvenes, al 35%. O podríamos decir 35 gramos por cada litro, ¿no?, para que tomes una referencia de qué estamos hablando. Tú coges un litro de agua marina, ¿sí? Coges un litro de agua marina, qué bonito suena, y lo pones a hervir, y cuando el agua se evapora por completo, lo que queda en el recipiente es sal. ¿Cuánto? 35 gramos. ¿Sí? Porque esa es la salinidad que equivale del océano. Ahora, quiero hacer otra prueba, profesor. No quiero ir a la playa, quiero ir a mi casa a comprobar la salinidad. Coges un litro de agua normal, de tu caño,
un litro de agua normal, y le agregas 35 gramos de sal. Y lo disuelves, lo diluyes, ¿no? Y si deseas lo tomas para que te acuerdes el día que te ahogaste, ¿no? 35 gramos por cada litro. ¿Se entiende, jóvenes? Profe, difícil, 35 gramos. Ya, 35%. ¿Por qué te haces problema? ¿Ya? Profe, de los porcentajes del océano solo es necesario la composición y salinidad. Sí, sí. Es más, de la salinidad, como te digo, de la composición, perdón, como elemento cloro y sodio, que es el más abundante, suficiente, no te hagas problemas. Con que digas que el cloro y el sodio es el elemento más abundante, eso es lo que probablemente te vayan a preguntar. ¿Sí? Vilche me dice, también se quiere hacer famoso, Vilche quiere aparecer en YouTube, ¿no? ¿De verdad, profe? ¿Por cuánto tiempo serviría para que se va? Ah, bueno, tienes que esperar un tiempo promedio. Eso depende, no sé, de tu cocina. No sé si cocinas a leña, con gas, ¿no? Eso ya es, eso varía, ¿no? De acuerdo a varios factores. Pero creo que se entiende, ¿no? Se entiende. Ya está. En la salinidad, como te digo, decir 35% no creo que sea complicado aprenderse eso. Creo que ya la tienes, inclusive, recepcionado en tu memoria interna, maestro, ¿ya? Bien. Fíjate la pregunta que se hace el maestro aquí. ¿La salinidad es la misma en todo el planeta? No. La salinidad varía. Presta atención. Yo entiendo que lo que vas a ver aquí es un cuadro repleto de información y te van a dar ganas de no estudiar. Es fácil. Es deducirlo nada más. ¿Ya? Es decir, ¿cómo varía la salinidad del océano? Con la temperatura. Es más, sin colocar la información, yo te pregunto para que lo deduzca, mira. La temperatura y la salinidad, ¿es inversamente proporcional o directamente proporcional? ¿Qué opinan ustedes? A mayor temperatura, ¿qué pasa con la salinidad, jóvenes? Del agua de océano, obviamente. ¿Qué piensan ustedes? Si hay mayor temperatura, ¿qué creen ustedes que va a pasar con la salinidad? Aumenta. Ya, por ahí escuché, aumenta. Se siente más, ¿ya? Vilche Mauricio dice, se siente más, profesor. Calderón dice, se evapora. Yo les pregunto a ustedes, joven. El agua de mar es agua con sal, ¿ya? Claro, Piscoya ya lo dedujo. El agua de mar es agua con sal. Si hay mayor temperatura, jóvenes, lo que se evapora es el agua, más no la sal. Entonces, como lo que se evapora es el agua, quedan grandes cantidades de sal. Entonces, a mayor temperatura, mayor salinidad. Lo acabas de deducir. Lo acabas de deducir. Mira, aquí está, a mayor temperatura, mayor. ¿Para qué me voy a aprender esto si ya lo deduje? Pues? Es más, no me voy a olvidar porque ya lo acabo de deducir en clase. A mayor temperatura se evapora el agua, más cantidad de sal. Ya está, amigo. El caso del lago Mar Muerto es un caso sui generis, ¿no? Que vamos a verlo más adelante cuando hablemos de lagos, maestro Piscoya. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver. Porque eso rompería ese patrón. ¿Ya? Aunque también estamos hablando de la cercanía al Ecuador. Lo vamos a ubicar con un mapa y todo lo demás lo vamos a explicar. Así que tranquilo. ¿Ya? Pero a lo que yo quiero llegar. ¿Dónde el agua es más salada? ¿En el Ecuador o en los polos? Por favor, joven, por favor. ¿Dónde el agua es más salada? ¿En el Ecuador o en los polos? En el Ecuador, profe. En el Ecuador, porque hay mayor temperatura. Aquí está, el Ecuador. Mayor temperatura, mayor salinidad. Aquí, menor temperatura, menor salinidad. Profe, tan fácil, facilito. Es fácil. Profe, con la latitud, ya la tiene, pues. Si ya acabas de deducir temperatura con salinidad, ahora vamos a ver latitud. ¿Ya? Con la latitud
Tú sabes que la latitud mínima es 0 grados en el Ecuador. Aquí sería menor latitud, ¿sí o no? ¿Ya? Y la latitud máxima en los polos. Entonces yo te pregunto, a mayor latitud, ¿qué pasa con la salinidad? Mayor latitud serían los polos. Mayor latitud serían los polos. Y menor latitud sería en el Ecuador. ¿Qué pasaría a mayor latitud? Solamente para que le des lectura. Mira, aquí está. ¿Qué pasaría a mayor latitud? Ahora sería inversamente proporcional, ¿sí o no? Mira, a mayor latitud, menor salinidad. Aquí colocamos, mira, menor latitud en el Ecuador, mayor salinidad. Y mayor latitud, menor salinidad. U otro dato, ¿no? Maneja que la temperatura es directamente proporcional con la salinidad. Ya está, y solito vas a deducir. O también maneja la información de que con la latitud es inversamente proporcional. ¿Sí? Con la profundidad, yo te pregunto a ti, a medida que me voy a mayor profundidad en el océano, ¿el agua es más fría, sí o no? A mayor profundidad, el agua es más fría. Y a menor profundidad, el agua es más caliente, porque está cerca al contacto con el sol. Entonces, si a mayor profundidad el agua es más fría, por favor, ¿qué pasa a mayor profundidad? Con la salinidad. Jóvenes, a mayor profundidad, ¿qué pasaría con la salinidad? Tiene que ser menos, pues. También es inversamente proporcional. Aquí está, mira. Aguas más cálidas en la parte superficial, aguas más frías. A mayor profundidad, menor temperatura, por ende menor salinidad, ¿no? A menor profundidad hay mayor temperatura, por ende mayor salinidad. Ahí está. ¿Sí? Más profundo, menos salado. Ya, ahí está. Has creado una, si quieres ser famoso. Bill, si quieres ser famoso. Profe, más profundo, menos salado. Ya, no me hago problema. Mira, ya está. Facilito. ¿Sí? Con las precipitaciones. Ojo ahí, que eso sí te pueden preguntar. Yo creo que ya lo hicieron en un examen. ¿Ya? ¿Qué pasa con las precipitaciones? A mayor precipitación, menor salinidad. ¿Por qué se sobreentiende que el agua de lluvia es agua dulce? Entonces, donde haya mayor cantidad de lluvias, ¿no?, va a caer más agua dulce. Y eso va a permitir disminuir la salinidad. ¿Correcto? Tengo una imagen, mucho calor, aparece aquí Solano, se evapora el agua, ¿no? Se evapora el agua, se va a las partes altas y luego precipita. Lo que está cayendo es agua dulce. ¿Ya? Y si lo que está cayendo es agua dulce, al ingresar al océano, permite que esa salinidad disminuya. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Todos son indirectamente, inversamente proporcionales. Salvo uno, que es la temperatura. Ahora, ojo, suelen preguntar más por temperatura que por el resto. Así que la tienes más fácil. ¿Sí? Jóvenes, preguntas, dudas, alguien que no me haya entendido, por favor. Yo con mucho gusto lo voy a explicar, pero me gustaría que lo manifieste. ¿Se ha entendido hasta aquí, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Está? Para que crean que tengo alumnos, pues si no, no se escucha nada. Estoy como un soliloquio aquí, ¿ya? Todo claro, todo resumido, ¿ya? Bien, avancemos entonces. Profe, la temperatura, bueno, la temperatura de los océanos va a variar, obviamente. Hay océanos que están más cerca al polo, océanos que están más cerca al ecuador, y eso va a variar la temperatura. Por eso se dice que oscila entre -2 y 30 grados Celsius. ¿Ya? Con que digas que la temperatura varía es suficiente. No es necesario que te aprendas esto. Te lo estoy diciendo claro, ¿no? Para que lo entiendan. No es necesario que te aprendas. Yo digo, la temperatura del océano
Bueno, es variable, eso depende. Eso depende también de varios factores. ¿Cómo varía la temperatura? Facilito. Con la latitud. Si ya lo dijimos, lo acabamos de mencionar. ¿Cómo es el agua del océano cerca al ecuador? O sea, en baja latitud. ¿Cómo es la temperatura? Lo acabamos de mencionar hace 2 segundos. No, dejemos de Más lado al lado, profe. la salinidad. Dejemos de lado la salinidad. Estamos hablando de temperatura. Estamos hablando de temperatura. A menor latitud, o sea, en el ecuador, ¿no? Más temperatura. Más temperatura. A menor latitud, en el ecuador, más temperatura. Y a mayor latitud de los polos, menor temperatura. Pero, profe, si eso es fácil. En el ecuador hace calor. Es una broma lo que te estoy preguntando. En el ecuador hace calor. Más temperatura. En los polos, al lado, profesor, menos temperatura. Ya está. Por eso es lo que yo te decía, ¿no? Puede parecer el cuadro muy abultado en información, pero todo esto lo estamos deduciendo, joven. No es que sea una fórmula para aprenderse. No. Esto es fácil. Es deducción. Por eso te estoy preguntando antes de colocar la información. Ya está. Ahora, con la profundidad, que lo acabo de decir. A mayor profundidad, ¿qué pasa con la temperatura? Más profundo, más frío. Más profundo, más frío. Entonces, a mayor profundidad, al lado, menor temperatura. ¿No? Ya está. Y con las corrientes marinas, ¿cómo crees tú que van a funcionar? ¿Cómo tendría que ver las corrientes marinas? Y mira que tienes un ejemplo bastante entendible en el Perú. ¿Cómo puede influenciar una corriente marina con la temperatura del agua del océano? A ver, ¿quién me dice? También está facilito para deducir. ¿Quién se quiere hacer famoso? ¿Quién se quiere hacer? Ah, gracias, Vilches, ¿no? La corriente de Humboldt es fría como mi ex, dice el profesor, ¿no? Y Piscoya me dice, la corriente del niño es caliente también como mi ex, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Se ha entendido, sí o no? Claro, pues, si la corriente marina es cálida, ¿no? Obviamente que va a elevar la temperatura. Si la corriente es fría, profe, no sé para qué lo he escrito porque se lo acabamos de deducir. Pero ahí está, ahí está. ¿Sí? ¿Alguien no me entendió para preocuparme? Porque sería preocupante que no me entiendan lo que te acabo de explicar. ¿Todo bien, jóvenes? Discúlpame que lo diga de esa manera, pero es muy fácil de entender. ¿Todo claro, jóvenes? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo Fácil. entendible. Facilito, profesor, tráigame ese examen. Lo destruyo el examen. Ya está. Color, hablemos del color. Qué bonito el color. El color fundamentalmente es azul. Qué hermoso color. Qué hermoso, qué bonito color. Es el color que predomina en el océano. Cuando te diga por qué el color azul, por la dispersión de los rayos. Pero ojo, hay otros colores también. El agua de los océanos puede tomar otro color también. ¿Ya? Cualquier inconveniente con la señal, el audio, me lo manifiesta, por favor. ¿Ya? Se puede escuchar con claridad, ¿no, jóvenes? ¿Sí? ¿Se escucha con claridad? Sí, profe. Listo, ya. Sí, profe. Ahora, ¿por qué azul, profesor? Dispersión de los rayos del sol. Yo te expliqué cuando hablamos de atmósfera, ¿no? Los rayos traen consigo todos los colores. Y cada color físicamente tiene una longitud de onda distinta. ¿Sí? Otros más largos, otros más cortos. La mayor cantidad de los colores que provienen con los rayos del sol son ondas largas. Y como son ondas largas, penetran con facilidad. En cambio, como el color azul es longitud corta, no puede penetrar muchas veces. Y se dispersa. Y como en la parte de la atmósfera hay una capa, que tú te acuerdas, sodiosfera, vapor de sodio, o sea, partículas de sal chiquititas están suspendidas en el cielo, por eso que ahí se dispersa el color azul. Profe, sodiosfera. ¿Cuáles son los elementos más abundantes del océano, por favor? ¿Del agua oceánica?
¿Cuáles son los dos elementos? Cloro y sodio. Ah, sodiósfera, sodio. Ah, esas partículas de sal que también están en el océano permiten la dispersión de los rayos. Ah, el color azul del cielo y de los océanos es azul por la dispersión de los rayos. Ahí está Acevedo Lucas, profesor. Mencióneme, me quiero hacer famoso también. Cloruro de sal, he colocado la fórmula química. Ya está. Ejemplo, el océano. A veces que has ido a la playa, se observa color azulino. ¿Sí? Ahí está. Profe, verde, sí, cuando abunda el fitoplancton, las algas. ¿Te acuerdas que fue un chorrillo, sí o no? Te metiste un chapuzón, saliste de la playa y tremendo yuyo en tu espalda. ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas o no? ¿Ya? Esas algas, las diatomeas, son las algas que más predominan en el mar peruano. Y otras algas, fundamentalmente, que tienen el color verdoso, le van a dar esa tonalidad. Por eso con nuestro mar le han puesto menestrón marino, ¿no? En invierno, ¿quién no ha probado sopita de menestrón? ¿Sí? Porque en nuestro mar hay mucha presencia de alga. Ah, y está Eric, ¿no? Claro, en realidad el agua es incolora, pues, como dice el maestro Eric. Es la dispersión de los rayos que le va a dar esa tonalidad. El mar no es verde, es la presencia del fitoplancton que le da esa tonalidad. Creo que se entiende, ¿no? ¿Sí? Ejemplo, el mar peruano, verdecito, lleno de alimentos para nuestros peces. Profe, amarillo, sí, cuando se acumula el limo. Es una sustancia, ¿te acuerdas cuando el río Nilo se desbordaba, no? Ese elemento fértil limo le da una tonalidad amarillenta. Ejemplo, el mar amarillo que está en China. ¿Sí? Rojo, profesor, rojo. Ah, si te digo rojo, ¿qué ejemplo voy a mencionar aquí, por favor? No seas malo. Si digo rojo, ¿qué ejemplo voy a mencionar, por favor? Está fácil, ¿sí o no? El mar rojo, pues. Mar rojo. ¿Y por qué le han puesto mar rojo? Porque tiene una tonalidad roja. Hay unas algas llamadas rodofitas que tienen el color rojizo, ¿no? Por eso que le llaman mar rojo. Y mar negro también existe mar negro. Cuando no hay muchas olas y hay poca oxigenación, se da una tonalidad de color negro. Ahí están los ejemplos. Pero principalmente es el azul. ¿Ya? Listo. Movimiento de las aguas oceánicas, profesor. Bueno, en este caso, González Jesús, que también se quiere hacer famoso con su chascarrillo, dice, profesor, también por el petróleo, ¿no? Pero eso ya sería más un tema de contaminación. Y te ríes porque sabes lo que me estás diciendo. Es más un tema de contaminación, ¿no? O cuando tu primo se baña también, el agua negra, ¿ya? Ya está. Pero principalmente es por el poco oxígeno, porque no hay olas. ¿Ya? Movimiento de las aguas oceánicas. Hablemos aquí de las olas. Hablemos de las olas. Movimiento ondulatorio y horizontal de las masas de agua. ¿Quién no ha visto una ola? ¿Sí? La causa principal, la acción de los vientos. A ustedes que les encanta de repente practicar el deporte de la tabla. Quiero buscar unas playas con buenas olas, tienes que buscar una playa con buenos vientos. Porque los vientos van a generar las olas. Eso que quede claro, ¿eh? Ahora, parte de una ola. Esta es la olita, mira. ¿Sí? Esta es la ola. A la parte más alta se le llama cresta, como la cresta de un gallo, ¿no? Y a la parte más baja, seno o valle, ¿no? El seno, en trigonometría, la forma curva, ¿no? ¿Sí? Y en anatomía, el seno de una dama tiene esta forma. Por eso le ponen así, seno o valle también. ¿Sí? Cresta, seno o valle. La parte más alta, cresta, la parte más baja, seno o valle. Entre cresta y cresta yo establezco la longitud de la ola. Y entre cresta y seno, la altura de la ola. La altura va a depender de los vientos. Vientos más fuertes o las más altas. En el Perú no tenemos olas altas. Metro 20, metro 50. Salvo ocurra un tsunami tremenda, ola se lleve tu casa, eso es un fenómeno. ¿Sí? Ahí está, facilito, facilito. Tipos de olas, eso ya preguntaron. Ya preguntaron. ¿Hay tipos de olas, profesor? Sí.
Profesor, veo movimiento armónico. Estás aplicando física ahí, ¿no? Claro, también se puede aplicar. También puedes aplicarla en física. ¿Ya? A lo que quería llegar. Tú has ido a la playa. Como tú eres una persona que no le gusta el mar, llegas a la playa y te pones a buscar muy. ¿Correcto? Esas olas que impactan en el litoral es un tipo de ola. ¿No? La que te revolcó, la que te ahoga, ¿te acuerdas? Ese es un tipo de ola. La que llega a tener contacto con la playa, ¿no? La que golpea, ¿no? Las olas que rompen. ¿Ya? Ese es un tipo de ola. Ahora, el día que te fuiste con tu tóxica a pasear, a visitar las islas, a ver pingüinos, ¿no? Y la lancha o bote te llevó mar adentro, cuando tú ya estabas mar adentro, las olas eran totalmente distintas. Eran unas olas que oscilaban, ¿sí o no? Ese tipo de olas que tú observas mar adentro, con las olas que te acabo de mencionar, que son las que impactan, son olas totalmente distintas. Y te has dado cuenta, ¿sí? Cada vez que tú has ido mar adentro, ¿ya? Aarón Nicolás me ha robado el ejemplo, ¿no? Dice, ¿cuál fue la ola que revolcó a sus idillas? ¿No? Lo ha visto en los TikTok, todo lo demás. Esa ola fue una ola de traslación. Entonces, con ese ejemplo más claro. ¿Ya? La ola que revolcó su idilla, ola de traslación. Porque las de oscilación están mar adentro. Y aquí viene la explicación. Olas de oscilación, olas de traslación. Fíjate cómo se explica solito. ¿Ya? Las de oscilación se originan mar adentro. Son las que están levantando y bajando. Tranquilitas parece, ¿no? ¿Sí? Los has visto cuando has ido a pasear en bote mar adentro. Presentan poca altura, pues. Solamente se mueven así, despacito. ¿Sí? Presentan gran longitud, eso sí. Tienen poca altura, pero son más largas. ¿Ya? Poca altura, pero son más largas. No trasladan agua, solamente están oscilando. Profe, la de traslación, considero que es todo lo contrario. Si las de oscilación se originan mar adentro, traslación cerca al litoral. Si las de oscilación tienen poca altura, la traslación tiene gran altura. Si las de oscilación tienen gran longitud, las de traslación son cortitas. Si las de oscilación no trasladan agua, estas sí trasladan agua. Y al impactar, ¿qué cosa van a hacer? Erosionan el litoral. Jóvenes, ¿se entendió el cuadrito? Claro, profe. Todo bien, ¿ya? Y te comento que hay otro tipo de olas, las de contacto. Estas se van a formar en la desembocadura de los ríos. Cuando los ríos, por lo general, tienen un caudal considerable. Claro, ejemplo del Amazonas. Tanta cantidad de agua transporta el Amazonas que al impactar con el mar genera una tremenda ola llamada pororoca. De repente lo preguntan, ¿no? Pero como dato, pororoca. ¿Ya? Son olas que genera un río caudaloso. O sea, para que ese río genere una ola, tiene que tener mucha cantidad de agua. Y claro ejemplo, el río Amazonas. ¿Sí? Lo hace, como dice Nicolás, la profesora, ahora existe un muro que han creado que hace que las olas cambien de rumbo. Lo hacen con muchas finalidades, ¿no? Depende de los factores. De repente hay un lugar donde hay mucha erosión, muy peligroso, muchos riscos, qué sé yo. O quieren aprovechar el movimiento también, en este caso de las olas. Sí, se puede hacer también. ¿Correcto? Muy bien. Ya hemos hablado de las olas, hablemos de corrientes marinas. ¿Cómo estamos con el time? Wow, avancemos. Las corrientes marinas son desplazamientos masivos de aguas oceánicas, son flujos de agua, que la causa principal es el movimiento de rotación, ¿ya? Es el movimiento de rotación y los vientos anticiclónicos. O sea, las corrientes marinas se van a originar por el movimiento de rotación y por los vientos, ¿ya? Puedes agregar la diferencia de temperatura, pero los dos son los más importantes, ¿ya? Hay corrientes de agua cálida. Mira, es fácil de entender. Si te he dicho que a menor latitud, mayor temperatura, ¿no? A menor latitud, mayor temperatura,
las corrientes cálidas se van a originar cerca al Ecuador. Claro ejemplo, el Niño. Y las corrientes frías se van a originar cerca al polo. Claro ejemplo, la corriente peruana. ¿Sí? Todos los días ocurren sismos, maestro Eli. Todos los días. Hay sismos imperceptibles. ¿Ya? Ese sismo que tú mencionas ocurrió a mucha profundidad. Va a depender también de la profundidad del hipocentro. Cuando el hipocentro está cerca de la superficie, se va a sentir mucho más. Y si está muy profundo, muchas veces pasa desapercibido. Depende de varios factores. ¿Correcto? Mareas. Ah, mareas. Sí me acuerdo, mareas, ¿no? Algo por ahí, profesor, cuando me fui a acampar, me acuerdo. No, me fui a acampar en la noche, coloqué mi carpa en la playa y amanecí mojadito, ¿no? Sí, ¿por qué? Por las mareas. Por las mareas, ¿ya? Las corrientes marinas son movimientos, flujos de agua, ¿ya? La corriente peruana es un flujo de agua que se desplaza en una dirección, ¿ya? Son flujos de agua. Ahora, la causa es el movimiento de rotación y los vientos anticiclónicos, ¿ya? Las corrientes cálidas se van a originar cerca al Ecuador, claro ejemplo, corriente del Niño, ¿sí? Y las corrientes frías se van a originar cerca a los polos, ¿no? Ejemplo, la corriente peruana. ¿Hasta ahí todo ok? ¿Sí? Creo que se entendió, ¿sí? Ya está. Mareas, ¿no? Ascenso y descenso del nivel del mar, ¿no? Ascenso y descenso del nivel del mar. Causa la gravedad de la luna. Influye también el sol, pero principalmente la luna. Profe, pero el sol es más grande. Sí, pero está más lejos. ¿Ya? La influencia de la gravedad lunar es más importante por la cercanía. Puede que la luna sea pequeña, pero por su cercanía influye mucho más. ¿Ya? Ojo con eso, ¿eh? La marea se produce por la gravedad de la luna. Mira, pues, amigo. ¿Se entendió? Ahí está. Aquí está la luna. Entonces, mira cómo el nivel del mar asciende y desciende. ¿Y por qué de noche sube? Porque al frente está la luna y lo atrae. ¿Y por qué el día baja? Porque la luna está atrás, pues, ¿no? Atrás de la Tierra. Creo que me dejo entender, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué la noche? Porque la luna está al frente, pues. Y la luna, como está al frente, lo atrae con su fuerza, por eso que el nivel del mar asciende. No creo que sea difícil de entender. ¿Sí? ¿Y qué pasaría con los eclipses? Dependiendo qué tipo de eclipse, ¿no? Puede que aparezca un eclipse solar y obviamente el nivel del mar ascienda mucho más de lo debido. ¿Sí? Puede que aparezca un eclipse lunar y ahí el nivel asciende, pero en mínimas cantidades de metros, ¿no? Eso depende de la posición. Ojo, yo ya te regalé ahí un resumen para que lo descarguen acerca de eclipses y ahí tienes el nombre de las posiciones y todo lo demás. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Fíjate. Nivel del mar. Al ascenso le llaman flujo, al descenso le llaman reflujo. ¿Ya? Al ascenso flujo, al descenso reflujo. Cuando el flujo llega a su nivel máximo se llama pleamar, por lo general de noche, cuando se mojó tu carpa, ¿te acuerdas o no? ¿Ya? Y el reflujo, ¿no? Puede llegar a su nivel mínimo también, que se llama bajamar, ¿no? Y eso por lo general de día. Con razón, profesor, cuando estuve en la playa, ese día con la familia acordamos quedarnos un poquito más, ya eran las 6:30, y el mar como que se salía, ¿no? Porque estás a punto de entrar en la noche, la luna con su fuerza de gravedad, el nivel del mar así. ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas que se mojaron tus cosas, ¿no? Se llevó tus zapatillas, perdiste la sandalia y todo lo demás, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Ya está. ¿Están vivos, jóvenes? ¿Están vivos? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Ya está. Muy bien. Avancemos. Esto es importantísimo, ¿ah? Esto es importantísimo hablar de océanos.
Parece que vamos bien con el tiempo, ¿ya? Tengo 5 océanos, los estás viendo. La imagen del mapa ayuda un montón para permitir el hecho de los límites. El Océano Pacífico limita con la parte occidental de América y con la parte oriental de Asia. El Océano Atlántico limita con la parte oriental de América por la parte de Europa y África, ¿no? Puedes decir África Occidental. El Índico limita al norte con la parte asiática, africana, y al sur limita con el Océano Antártico. O sea, colocando los nombres puedo deducir, ¿no?, los límites. No creo que sea complicado. No, es una información que faltaría corroborar, ¿no? Porque si me hablan del Océano Austral, se referían básicamente al Antártico. Es difícil que se dé, por la magnitud. Para que se pueda descubrir otro océano, es bien complicado, porque los océanos tienen que tener grandes extensiones, ¿no? Entonces, hablar de un océano que se ha descubierto dentro del Océano Antártico, o sea, no tiene mucho sentido por el tema de la extensión. Si no, la información ya hubiese llegado a todo el mundo, se hubiese divulgado. Entonces, hay 5, y los que estás viendo, ¿ya? Y es lo que te van a preguntar. Es lo que te van a preguntar, ¿sí? No cuenta. No cuenta. Son 5 océanos. Y ahí lo estás viendo justamente en la imagen. ¿Sí? Bien. El Pacífico representa el 43% de todos los océanos. ¿Ya? Es el más extenso del planeta, ¿no? Es el más extenso del planeta. Solo características importantes, ¿ah? Las fijas, te voy a dar aquí, ¿ah? Es el más voluminoso y profundo. Oh, ¿por qué profundo, profesor? Porque aquí está la... ¿Quién me dice, por favor? Si me están diciendo que el Pacífico es el más profundo, por favor, ¿quién está aquí? Ahí está la imagen. Es el más profundo, profundo. ¿Quién se quiere hacer famoso? A ver. La fosa de las Marianas. Claro que sí, maestro. Porque aquí está la fosa de la... O fosa de Challenger, también le llaman. Porque logró llegar a esa profundidad, tuvo ese nombre de Challenger. Uno de los primeros. 11 kilómetros de profundidad. ¿Sí? Por eso es considerado el océano más profundo. ¿Ya? El Atlántico, el continente que está debajo del Atlántico, continente perdido, está sumergido. Por eso le pusieron Atlántico. Se dice que está en esta región, sumergida y todo. Como dato, no creo que lo pregunte. Por eso, ¿por qué los océanos no se combinan? Por ejemplo, ahí está. Muy bien, maestro. ¿Ya? Es la densidad. Hay aguas más saladas y aguas menos saladas. ¿Eso te expliqué, sí o no? ¿Te acuerdas que te expliqué? Aguas más saladas, aguas menos saladas. Entonces, es como el agua y el aceite. No se van a juntar, porque tienen densidades distintas. Tienen salinidades distintas. Por eso es que no se juntan. Y ese fenómeno pasa por aquí también. El clásico más conocido es aquí, entre el Atlántico y el Pacífico. ¿Correcto? ¿Sí? Profe, sigamos con el Pacífico. ¿Has visto la película Nemo? ¿Te acuerdas? ¿Sí? El animalito. Y lo profundo, la fosa de la Mariana. La isla más extensa es Papúa Nueva Guinea, y aquí lo estás viendo, la fecha nos está indicando. La isla más extensa del Pacífico, Papúa Nueva Guinea. ¿Sí? Es el más rico y variado en especies hidrológicas, porque aquí está el mar peruano. ¿Sí? Ahí está tu amigo Plankton. Cuenta con la mayor cantidad de islas en la parte de Oceanía. Es el océano que cuenta con la mayor cantidad de islas. Y aquí en el Océano Pacífico se ubica el puerto más importante del mundo. ¿Quién me dice el nombre, por favor? Jóvenes, acabo de hacer una pregunta muy fácil. El puerto más importante del planeta en la actualidad. ¿De Hong Kong? ¿No de China? Shanghái. Hong Kong también tiene su cantidad de exportación, pero a Shanghái nadie mira esa monstruosidad de puerto. Callao es un Chancay de 56. La cantidad de contenedores que exporta.
China exporta que da miedo. ¿Ya? Shanghái. ¿Ya? El puerto de Colón, Panamá, por el canal se ha vuelto muy comercial, pero Shanghái ha superado inclusive al de Rotterdam, al de Nueva York. ¿Sí? Ya vamos a hablar más adelante de puertos también, hay sus ubicaciones, ojo con eso. En geografía mundial vamos a hablar de eso también. ¿Sí? Se viene ese tema, joder. Agárrense, agárrense. ¿Ya? Bien. El Océano Atlántico, 23%, segundo más extenso del planeta. Es el más importante comercialmente hablando, porque aquí están los puertos más importantes. O sea, en cantidad. Yo sé que el puerto más importante está en el Océano Pacífico, que es Shanghái, está en China. Pues uno, pues. O contando por ahí Hong Kong, dos, ya tres por ahí. Porque hay un puerto en China también con un nombre medio extraño. ¿Ya? Hasta tres. Pero aquí están los puertos más importantes. Puertos europeos. Puertos de América del Norte. Por eso es que es el más comercial. La mayor cantidad de comercio se da aquí. Por eso dicen que es el más comercial. ¿Sí? Singapur también es un puerto importante, claro que sí. Claro que sí. Como te repito, ya vamos a hablar de puertos para mencionar los más importantes, joder. ¿Ya? Liverpool, ¿sí? Rotterdam, ¿sí? La isla más extensa, Groenlandia, lo estás viendo aquí, mira, está. ¿Sí? La isla más extensa, Groenlandia, del Océano Atlántico. Tiene una forma de S alargada, así que te das cuenta, S, esta S, ¿no? Su mayor fosa es la de Puerto Rico, ¿no? La isla Puerto Rico, ¿no? Por su ubicación. Y aquí encontramos la cordillera submarina más larga del planeta, que se ha formado, ¿no?, por la separación de dos placas oceánicas, y cuando ha salido el magma, se ha enfriado generando una dorsal, una cordillera submarina. Mira lo largo que tiene, amigo. Ahí está. Los Andes empieza aquí y termina aquí. Pero mira la cordillera submarina. Tremenda cosa. ¡Submarina! Si a mí me preguntan cuál es la cordillera más larga, tú respondes los Andes, no te hagas problema. Si te dicen submarina, ahí sí, dorsal mesoatlántico. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese animal con una pita azul? ¿Te refieres al pescadito que está aquí? Bueno, del nombre de forma general son peces bioluminiscentes, ¿no? Pero el nombre particular, eso sí no sabría. Hay que buscarlo, debe tener un nombre. Pero como elementos generales, seres bioluminiscentes, ¿no? Generan luz propia, así como luz. Ese es un, profe, ¿me escucha? Perdón, sí, te escucho, dime. Ese es un rape de las, Ah, ya me acuerdo, Rugby. Ahí está. En la película rape de las Nemo se hizo profundidades. muy conocido. ¿Sí? Muy conocido. ¿Ya? Ahí está la respuesta, Roxanita. Gracias, maestro. ¿Me podrías dar tu nombre para que también te hagas famoso? ¿Sí? Víctor, profe. Ah, Víctor Castro. gracias, Víctor. Gracias. Te pasaste, maestro. Te pasaste. Profe, bueno, no creo que el tiempo ya me permita, pero hay un documental que sí hubo investigación. Leonardo DiCaprio estuvo presente en esa investigación acerca de la sirena. Y la Armada norteamericana no permitió que continúe con esa investigación, pero sí se habían encontrado restos, al parecer, ¿no?, muy creíbles de sirena, con toda una explicación, un sustento. Que la Armada de los Estados Unidos no permitían que siga la investigación por el simple hecho de que exponían su seguridad, ¿no? Sobre todo la Marina de Norteamérica, ¿no?, de Estados Unidos. ¿Ya? Obviamente que sí. Si se conoce solamente el 5%, te informo que también hay OSNIs. Así como hay OVNIs, hay OSNIs, objetos submarinos no identificados. El océano es inmenso, jóvenes, es monstruoso. Mucho por conocer. Mucho por conocer. ¿Ya? Muy bien. Sí, claro que sí. Pues como te digo, la investigación nos muestra información bastante creíble, ¿eh? Sí, bastante creíble. ¿Ya? Lo pueden ver en YouTube también. O lo voy a colgar ahí en mi página de GeoJar. Lo voy a compartir para que lo puedan visualizar ustedes. ¿Ya? Bien. 20% para el Océano Índico. Ahora sí, pisamos el acelerador. Es el tercero más extenso. Es el océano más cálido y salado, porque por aquí pasa el Ecuador, miren.
y es el que está más cerca al Ecuador. El más cálido, y si hay mayor temperatura, mayor salinidad, ¿no? Todo lo que hemos trabajado aplicamos aquí. Su isla más extensa, Madagascar, aquí está. Ahí está Melman, Gloria, Marti, ¿sí? ¿Te acuerdas? ¿No? Madagascar. Su fosa más profunda es la fosa de Java o de Java en Indonesia, ¿sí? Y es el más contaminado por los derrames de petróleo. Aquí está la península arábiga. Los derrames de petróleo permiten que tenga esa característica, ¿sí? Los reptilianos también, claro, debes haber leído mucho de los reptilianos. Se dice que hay, ¿sí? Claro que sí, maestro. ¿Ya? Como te repito, ya nos queda prácticamente poco tiempo para terminar la clase. No es que no quiera responder, son preguntas que ya se salen del tema, pero igual son interesantes, ¿no? Poder de repente conversarlo por ahí. ¿Ya? Por ahí de repente programamos en Facebook una transmisión en vivo para poder charlar tantas cosas, ¿ya?, que hay aquí. ¿Correcto? Ahí está. El derrame de petróleo va a permitir que el Océano Índico sea el más contaminado, ¿ya? 5% para el Océano Ártico, es el más pequeño de todos, considerado el mar Mediterráneo mundial. Si tú observas el Océano Antártico desde el Polo Norte, te vas a dar cuenta que está rodeado por América, por Europa y por Asia. Por eso le llaman el mar Mediterráneo mundial. No es que sea el mar Mediterráneo, sino que es un océano que está encerrado entre continentes. Para hacerlo más gráfico, porque yo sé que ahorita tú tienes dudas, están bien, profesor, explique, no entiendo nada. Supongamos que aquí está el Polo Norte. Ya vamos a tratar de plasmar por aquí. A ver. Ya, supongamos que este puntito sea el Polo Norte. Y obviamente todo lo que está alrededor, Océano Ártico, ¿correcto? Entonces, lo que yo te trato de explicar, ¿por qué le llaman Mediterráneo mundial? Aquí está el continente americano, aquí está el continente europeo y aquí está el continente asiático. Entonces, le llaman mar Mediterráneo mundial porque este océano que estoy sombreando está rodeado por continentes, está encerrado. Creo que con eso me dejo entender. ¿Ya? Y eso fue pregunta, ¿ya? Ya llegamos a esos datos. Ya llegamos, o algunos de esos datos, ¿no? De repente no vamos a abarcar todos, pero vamos a llegar a algunos de esos datos. ¿Ya? Ya vamos a llegar. Entonces, ¿se entendió por qué le llaman mar Mediterráneo mundial al océano Ártico? ¿Verdad? Sí, porque está rodeado de continentes importantes. Abundan los icebergs, ¿te acuerdas? Este fue el culpable, que Jack y Rose, ¿no?, permitieran, pues, que se voltee tremendo navío, ¿no?, el Titanic, ¿no?, que partió de Liverpool, de este sector, y navegando por aquí se topó con un tremendo iceberg y se volteó el Titanic. ¿Sí? Isla más extensa, Groenlandia, también para el Ártico, porque lo comparte. Bueno, esta isla pertenece tanto al Océano Ártico como al Atlántico. ¿Sí? Ahí está. Ahora, en el Océano Ártico abundan los icebergs, pero en el Antártico están los más grandes. Mira, ojo con ese dato, ¿eh? Y continuamos justamente con el Océano Antártico. 9%, ¿no?, es el más frío y tiene forma circular, porque está rodeando al continente antártico, forma circular. Aquí abundan los krill. ¿Ya? Este es el krill. ¿Se has visto la película Happy Feet? ¿Te acuerdas, no? Cuando el krill quería romper la cadena alimenticia, ¿no? Estaba molesto, enfadado. ¿Sí? Este es el alimento para los pingüinos, aves, ballena. El famoso krill. ¿Ya? Aquí están los icebergs más grandes del planeta. Por ser más frío, por el hielo se congela mucho más, bloques más grandes. ¿Sí? Eso también lo voy a subir al Facebook para que la pueda descargar, así completito como lo estás viendo. ¿Ya? Preguntas, jóvenes. Vamos, para poder avanzar, vamos. Preguntas. Profe, disculpe, yo había visto una característica del Océano Atlántico y se dice que tiene la cordillera más larga. Sí, pero dice cordillera submarina. Claro, O sea, submarina. Allá, sí, gracias. esta cordillera está en el fondo oceánico. En el fondo oceánico, como te muestra en la imagen, las placas oceánicas se han separado. Una a la izquierda, otra a la derecha. Al dejar este espacio, el magma sale y se ha enfriado. Sale y se ha enfriado, porque está en el fondo marino, ¿no? Entonces, una cordillera submarina.
La más larga del planeta. Submarina, porque si me preguntan cuál es la cordillera más larga hacia seca, tú responde antes. Pues. Quiero dejarme entender. ¿Sí? Bien, entiendo que sí. Avancemos, jóvenes, avancemos. Wow, aquí se adelantaron los cuadritos, pero bueno, igual vamos a avanzar. Mares, hablemos de mares, hablemos de mares. Masas de agua salada de menor extensión que los océanos rodeados por países. Eso lo habíamos explicado. Hay tipos de mares, ¿ya? Agregamos por aquí un mapa mundial para que te des cuenta de qué estamos hablando. Un mar epicontinental, ¿cómo es eso? Es un mar abierto al océano. Ejemplo, el mar peruano. Ejemplo, el mar de Argentina. Ejemplo, el mar de Brasil. O sea, es un mar abierto. ¿Correcto? Me dejo entender, ¿no? El mar de México es un mar abierto. El mar de Estados Unidos es un mar abierto. ¿Sí? El mar de Chile también, pues mira. Es un mar epicontinental. Mar peruano, mar de China, mar de Argentina. Son mares epicontinentales. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? Ahora, Mediterráneo creo que es un concepto que ustedes lo entienden, ¿no? Cuando te dicen Mediterráneo, ¿qué información entiendes por ello? Mediterráneo, jóvenes. Hola, ¿están vivos? ¿Está? A ver, ¿quién se quiere hacer famoso por aquí? Entre tierra, ¿no? Piscoya, ¿no? Entre tierras. ¿Ya? Hay una buena pregunta que se me había pasado por aquí, mira. Lo ha hecho Eric, para variar, ¿no? Eric con su buena pregunta. Ahora lo voy a responder. Ahora lo voy a responder. Quiero terminar solamente esta clasificación y lo respondo. Es una bonita pregunta, mira. Mediterráneo entre tierras, dentro del continente, pues, ubicado dentro del continente. Ejemplo, el mar Mediterráneo. El mar Rojo, mira, aquí está, mira, el mar Rojo, está metido dentro del continente. El mar Negro está metido dentro del continente. Estos son mares mediterráneos. ¿Correcto? Y los insulares, los que están alrededor de una isla, no seas mal. Ejemplo, el mar de Madagascar, el mar de Cuba, el mar de Japón. ¿Difícil? ¿Todo bien? ¿Todo claro, jóvenes? Ahora, la pregunta que me hace Eric. Maestro Eric, en el Ártico no tenemos continente. Es agua congelada. Cosa distinta en el Antártico, que sí tengo masa continental. He ahí la diferencia. ¿Sí? Para hacerlo más entendible. La magia de Calvo Pérez. La magia de Calvo Pérez. ¿Ya? Uno es polo norte, otro es el polo sur. ¿Ya? En el polo norte, jóvenes, lo que yo voy a encontrar en el polo norte es esto, sí. Pero es hielo, agua congelada. En cambio, en el polo sur, lo que yo sí encuentro es masa continental. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me entendiste? ¿Me entendió? ¿Me entendieron, futuros cadetes del Perú? Sí, maestro. ¿Sí? Muy bien, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Por qué creemos nosotros que el Ártico es un continente? No, solamente es agua congelada. Es la diferencia. ¿Correcto? Avancé. Récord de los mares, ¿no? El mar más internacional del Mediterráneo. ¿Ya? Porque está rodeado de muchos países, ¿no? Mira. ¿Sí? El mar más importante también el Mediterráneo, es el más comercial también. Es el más antiguo también. ¿Sí? El mar más extenso de coral, todo esto que está alrededor, ¿ya? Todo esto que está alrededor, Australia. Tremendo mar, mira. Aquí está la gran barrera de coral. Aquí llegó Nemo, ¿te acuerdas? ¿No? Peixe, Calle Sherman, ¿te acuerdas? El mar más salado, el mar Rojo, aquí está. Por estar más cerca al Ecuador, mar Rojo, ¿sí? Más salado. El mar más cálido también el Rojo, ¿sí? Más cálido, más salado. El menos salado, el Báltico, aquí está, en Rusia. Es un mar que se acerca mucho al polo, por eso es menos salado. Ah, profesor, con razón explicó, ¿no?
Mayor temperatura, mayor salinidad. Ah, ahora todo tiene sentido, profesor. El mar no sea malo, es el mar peruano, el mar rico. El mar más peligroso es el Negro. Aquí está el Negro, miren. ¿Por qué se dice que es el más peligroso? Porque tiene muchas turbulencias, ¿no? Y muchas embarcaciones se han volcado en su trayecto, por eso es más peligroso. El mar más contaminado, el mar Báltico también. Aparte de ser el menos salado, el más contaminado porque Rusia tiene petróleo. Rusia tiene petróleo. ¿Sí? Ahí está. El mar Muerto, mar Caspio, mar de Aral, no son mares, son lagos de agua salada. Eso que te quede claro también. Ese dato sí es importante. ¿Ya? ¿Ya? Importante. El punto Nemo. Claro, lo que pregunta Liana Moretti, ¿no? Es justamente lo que hemos colocado aquí un dato. El mar Muerto, mar Caspio, mar de Aral, son lagos. Se les llama mar por su agua salada. Que quede claro, yo repito y muchas veces nunca me entiende y eso me hace renegar. Por favor, mar Muerto, mar Caspio, mar de Aral, no son mares, son lagos, sino que su agua es salada, por eso le denominan mar. Son los únicos, ¿eh? Es que no es complicado aprender. ¿Sí? Ahí está. Ríos, escorrentía. Esto sí lo podemos avanzar un poquito rápido porque ya lo habíamos trabajado con ustedes, acuérdense. Y si mal no recuerdo, la semana pasada lo hicimos, ¿no? En ríos. ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿Me pueden dar un like si es así? Parte del río, ¿se acuerdan? Caudal, torrente. Jóvenes, ¿están vivos? Hola. Sí, profe. ¿Sí, no? Ya. Vamos a recordar en otras palabras. Parte de un río, origen. Puede ser glacial, niveo, pluvial, fluvial, lacustre. Se puede originar de un lago, de un río, de lluvia, de un nevado, de un glaciar. ¿Sí? Un río. Curso es la longitud, ¿no? Es el recorrido de la escorrentía. Puede ser corto o largo, eso depende del tamaño de la cuenca. Eso te expliqué también. Por eso que estamos avanzando, para poder abarcar más información. ¿Ya? Caudal, ¿te acuerdas que era caudal? A ver, ¿quién me dice que era caudal? Por favor. La semana pasada lo hicimos. Ahí está, ahí está. Siempre hay uno, siempre hay Cantidad uno. de agua. Ah, ya está, maestro. ¿Para qué más? ¿No? Picoya me dice volumen, otro me dice cantidad. Lo mismo, ¿no? Pero profesor, diga mi nombre, quiero ser famoso. Quiero que mi ex sepa que estoy estudiando. La Humaiza, por aquí dice cantidad de agua. Depende de las lluvias o de los... Si un río tiene más afluentes, va a ser más caudaloso, como el Amazonas, ¿no? Al Amazonas lo bombardean por todos lados, ¿no? Afluentes por la derecha, por la izquierda, por eso que tiene mucho caudal. Por eso que Piscoya se ríe. Ya está. Estamos recordando, porque esto es fácil. El régimen, la variación del caudal. Sí, profe, sí lo dijo, ¿no? Había régimen regular cuando su caudal es constante e irregular cuando su caudal variaba. Ahí está. Torrente, la fuerza con la que se transportan las aguas de un río. Eso dependía de la pendiente, ¿sí o no? Al haber más pendiente, más fuerza. Cuenca, ¿qué era cuenca? El área geográfica por donde pasa el río. Y había 3 tipos de cuenca. Solamente quiero que me digas los nombres, nada más. Vamos, los nombres. Habían 3 tipos de cuencas. Exorreica, endorreica y arreica. Gracias. Maestro, por favor, es un maestro. ¿Me podría dar tu nombre, por favor, para tenerlo en cuenta? Sí, profesor Braulio. Gracias, maestro. También te vas a hacer famoso. ¿Ya? Exorreica, cuando sale al océano. Eso te expliqué con dibujos y todo lo demás. Endorreica cuando no sale y arreica cuando se va. Se evapora, se filtra. Ahí está. Y la desembocadura que puede ser de 2 formas, delta o estuario. Y aquí te voy a dar el dato. ¿No? Aquí está en imagen el estuario, que es un solo canal, más extenso del planeta, que es el estuario del río La Plata en Argentina. Es una imagen satelital, mira, una monstruosidad de estuario. Y el delta más extenso del planeta, mira cómo termina este río por varios ramales. Está en la India, el río Ganges. Jóvenes, pregunta para terminar esta partecita.
Único delta del Perú, por favor. Yo sé que alguien de ustedes me va a... Tumbes. Ah, gracias. Tumbes. Gracias. Y para subirle un poquito de nivel, ¿me podría decir el otro nombre de Tumbes? Yo sé que alguien me lo va a decir. Gracias. Muchas gracias, joven. La semana pasada no hemos trabajado eso, mira. No te... Puyango, profe. Ahí está, muy bien. Puyango, ¿no? ¿Qué pasaría si en tu examen fue el río Puyango? ¿Qué? ¿Qué es eso? A la junta conozco rima, ¿qué es eso? Pero estás en Calvo, amigo. Esa es la diferencia, estás en Calvo. A ti no te pueden agarrar, a ti no te van a sorprender. Tú vas con todas las herramientas necesarias. Puyango, ay, mi clase de... Claro, Puyango es el tumbe. A mí me quieren agarrar, a un alumno que estudia en Calvo. Por favor, por favor. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y ahora que lo dice, el cauce la cavidad. Pues, ¿sí? Como te repito, esta parte ya lo hemos trabajado la semana pasada. No te recuerdo. Cauce la cavidad. ¿Sí? Ahí está. Ahora, por ahí Gino, el maestro Gino me dice, profesor, ¿los récords? Sí, de cajón. Son datos, de cajón, ¿sí? Ya está. Vamos a mencionar en este mapa mundial, ¿ya? Los ríos más importantes, ¿ya? Solo los más importantes. En geografía mundial, cuando trabajemos, vamos también a recordarlo, ¿ah? Ojo, ¿ah? Que hoy día vamos a centrarnos en lo más importante. Ríos importantes del planeta, del mundo. ¿Ya? En Norteamérica, ¿quién es el río más largo? Mississippi, Missouri. Gracias, maestro. Ahí está, letra A de Alianza Lima. Mississippi, Missouri. El más largo de Norteamérica. Otro importante de Norteamérica, Río Grande, ¿no? Entre Estados Unidos y México. Ojo, con aprenderse el más largo creo que es suficiente. ¿No? Y agregarle un par de ríos más por ahí, suficiente. No se te pide que te aprendas todos los ríos del mundo. Ojo con ese dato, por favor. ¿No? En Centroamérica, profesor, el río más largo. ¿Alguien tiene ese dato, el nombre? Su nombre empieza con USA y termina con Macinda. Gracias. Se llama Usumacinta, entre Guatemala y México, el más largo de Centroamérica. ¿No? Como en Centroamérica no hay muchos ríos, suficiente. Vamos a Sudamérica, por favor, el más largo de Sudamérica, por favor. Amazonas, profe. Amazonas, tremendo, imponente. ¿Ya? Río Amazonas. Pasa por Perú, Brasil y Colombia, el más largo y caudaloso del planeta. ¡Ojo! Yo no coloco esto por gusto, porque muchas veces preguntan la desembocadura. Y hasta ahora, estos 4 ríos que estamos mencionando, ¿en qué océano están desembocando, por favor? En el Atlántico. 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 Ojo con eso, ¿eh? Es un dato que de repente no lo habíamos mencionado. El Atlántico es el receptor de los ríos más largos y caudalosos del mundo. ¿Ya? Y para muestra el botón está aquí. ¿Ya? Otro río importante por aquí, ¿no? Río de la Plata en Argentina. Lo hemos visto como el estuario más extenso del planeta también. Por aquí el río Orinoco en Venezuela, que forma una llanura importante, un ecosistema conocido a nivel mundial. El oso hormiguero, uno de los animales más representativos, por ejemplo. ¿Ya? África, no seas abusivo. Ese río, mira. Hasta que te mires, hasta que se ría. Nilo. Río Nilo. ¿Ya? Egipto, Sudán, Uganda. En su curso se construyó la represa de Asuán, una represa muy conocida a nivel mundial por su magnitud. ¿Ya? Otro río por aquí, río Congo. Es el segundo más caudaloso después del Amazonas. Ojo con ese dato, ¿eh? El segundo más caudaloso después del Amazonas. ¿Ya? En Europa, el río Volga, en Rusia, que es el más largo de Europa. Es el más largo de Europa. ¿Ya? Pero este río que está aquí es el más internacional del mundo. Es el que atraviesa por más países a nivel mundial, el río Danubio.
¿Ya? Por aquí tenemos el famoso río Sena en Francia, uno de los más conocidos también. Ya en geografía mundial vamos a mencionar algunos más. Nos estamos enfocando en los más representativos. Vamos a Asia, el río más largo de Asia, por favor. Vamos, jóvenes. Gracias, me encanta su aporte. El río Yangtze-Kiang en China, conocido como río azul, color del mejor equipo del Perú. ¿Sí? Tenemos por aquí el río amarillo también, el río Huangho, río amarillo, ¿ya? Así se llama en China también. ¿Sí? Por aquí tenemos el río Ganges, delta más extenso del mundo, lo acabamos de mencionar. ¿Sí? Y en Oceanía tenemos al famoso Murray Darling, como el más largo en este caso de Oceanía, la parte de Australia. ¿Correcto? Un repasito de los más largos por cada continente. En Norteamérica, Mississippi, Missouri. En Sudamérica, Amazonas. En Centroamérica, Usumacinta. En Europa, el río Volga. ¿Sí? En Asia, Yangtze-Kiang, o río Azul. ¿No? En África, el famoso río Nilo. Y en Oceanía, el Murray Darling. ¿Sí? El Murray Darling. Ahí está. ¿Todo claro hasta aquí, jóvenes? ¿Están vivos, Sí, jóvenes? Listo. Ojo, he seleccionado los más importantes. Eso también te lo voy a regalar para que lo puedas descargar y repasar. ¿Ya? Hay masa, hay algunos ríos. Río San Lorenzo, el río Columbia en Norteamérica, ¿no? El río Magdalena aquí en América del Sur también. Pero, obvio, los más representativos están aquí en la PPT. Lagos. ¿Masas de agua salada o dulce? ¿Y por qué dice ese concepto? ¿Masas de agua salada o dulce? A ver, ¿quién me dice? Es más, te di un dato hace unos 5 minutos. Aral, Caspio, Muerto. ¿Qué son? Aral, Caspio, Muerto. ¿Qué son? Mar de Aral, Lagos, profe. Mar Lagos. Caspio. Los lagos también pueden ser de agua salada, ¿no? ¿Sí? Y es el claro ejemplo de esos tres, ¿ya? Entonces, tipos de lagos, ¿ya? Los lagos tectónicos, ¿no? Suelen ser los más profundos. Mira, cuando se forman en el plegamiento de una placa o la ruptura de una placa. Los lagos tectónicos. Ejemplo. Buenos días. Hola. ¿Sí? Hola, buenos días. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bom? Todo bien. El lago Titicaca, el lago Maracaibo, el Mar Muerto, el lago Baikal. Son ejemplos de lagos tectónicos. ¿Ya? Lagos volcánicos son los más escasos. ¿Ya? Es cosa rara encontrar un lago volcánico. ¿Ya? Me preguntan, ¿el Mar Muerto puede ser tectónico? Aquí está, mira, Mar Muerto, de origen tectónico. ¿Sí? Ahí está. Lo que pasa es que esto tuvo una formación peculiar, ¿ya? Cuando el nivel del mar estuvo por encima del continente y se logró retirar, dejó agua estancada aquí, en el Mar Muerto. Por eso que su agua es salada, a diferencia del resto. ¿Ya? Que se ha formado por derretimiento de glaciares y se ha estancado en las placas, en esa depresión de las placas. ¿Sí? Has visto un cráter volcánico, ¿correcto? En ese cráter, cuando se llena de agua, un lago volcánico. Por eso que son raros, pues extraños, mira. El lago Cráter en Estados Unidos, ¿no? El lago Agua en Guatemala. Son extraños, son raros encontrarlos. Los glaciares son los más... fácil pues, amigo. Derretimiento de un glaciar forma un lago. Cada rato se no. Mira, el glaciar se derrite, se forma el lago. ¿No? El lago Parón, el lago 69, Yanganuco en Ancash, los más representativos de Ancash. ¿Sí? De barrera, profesor, ¿cómo es eso? Ah, mira, Lago Superior y Yanganuco, ¿no? Son ejemplos de lagos glaciares. ¿Ya? De barrera, ¿cómo es eso? Son los más peligrosos. Fíjate el perfil topográfico aquí. Y supongamos que aquí se encuentre sedimento, bloques rocosos, qué sé yo, y esto se llene de agua. Es un lago peligroso, ¿por qué? Porque la inestabilidad de esta barrera
esta barrera que se ha formado de forma natural, al desprenderse va a permitir que todo el agua se venga cuesta abajo. Son lo más peligroso. El lago Ohio, en Estados Unidos, y el lago Volta, en Rusia. ¿Sí? Profe, residual son los más antiguos, ¿no? Son los más antiguos, el mar Caspio y el mar de Aral. Cuando el agua se ha retirado y ha dejado agua salada, estancada. Por eso la salinidad. Y de herradura que abundan en la Amazonía, son las famosas cochas o tipiscas. ¿Sí? Y para terminar, jóvenes, vamos a complementar con los datos, ¿ya? Con los datos aquí de lagos importantes. En Norteamérica, mira, el lago Superior es el más extenso, pero de agua dulce del planeta, de agua dulce. ¿Ya? Ojo con eso, ¿sí? Otro lago, esta es la región de los grandes lagos. Deben haber viajado ustedes. ¿Han viajado a Estados Unidos? ¿Conocen Estados Unidos? No, profe. Todos los fines voy, profe. Ah, ya, mira, qué bueno, qué bueno. Esta región de los grandes lagos, entre el límite, bueno, de Canadá y Estados Unidos, ¿no? Muy conocidos, ¿no? Los nombres te deben parecer conocidos. El lago Hurón, ¿sí? Y el lago Michigan. Superior, Hurón, Michigan, región de los grandes lagos. Ahí está, Norteamérica. En Centroamérica, si ves, ¿no? Un puntito muy grande todavía. El lago Nicaragua es el más extenso de Centroamérica. ¿Sí? En Sudamérica, el lago más extenso, a ver quién me dice, por favor. Dime Titicaca y apago el Zoom. ¿Ah? Apago el Zoom. ¿Cuál es el lago más extenso de Sudamérica? Debo entender que solamente manejabas el lago Titicaca, ¿no? En América del Sur. El Maracaibo, profe. Muy bien, maestro. En Venezuela, el más extenso de Sudamérica. ¿Sí? Aquí tenemos el lago Titicaca, es el lago navegable más alto del mundo. En África, ¿qué tenemos? El lago Victoria. De aquí nace el Nilo. ¿Sí? ¿Qué costado está el lago Alberto? Que también es uno de los afluentes importantes del Nilo. Los dos forman el río Nilo, en otras palabras, pero el Victoria es el más extenso. ¿Ya? En Asia tenemos el mar Caspio, es el más extenso del planeta. ¿Por qué trica? Turkmenistán, Rusia, Irán, Kazajistán y Azerbaiyán. Turkmenistán, Rusia, Irán, Kazajistán y Azerbaiyán. Los países que comprenden el lago más extenso. Le llaman mar porque su agua es salada. ¿Sí? Por aquí aparece el Mar Muerto, es el lago más salado. ¿Sí? Por aquí en Oceanía tenemos el lago Eire, en la parte de Australia. En Europa tenemos el famoso lago Ladoga en Rusia, el más extenso de Europa. ¿Sí? Hemos terminado, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Todo claro? ¿Todo correcto, jóvenes? Sí, profe. Bien. Hay algunos datos, obviamente, que vamos a tener que considerarlos, pero en cuanto al resumen no creo que tengas ningún problema. Ya no creo que tengas ningún problema. ¿Ya? Igual se te va a hacer llegar el material para que lo puedas repasar. ¿Ya? Bien, jóvenes.